Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy vamos a hablar más sobre la gramática en alemán, que también es parte de mi curso para principiantes, cuando aprendes la gramática con colores e imágenes y el alemán con un cuento. Y hoy el tema es la estructura de la frase subordinada. Ya hemos hecho un vídeo con la estructura de la frase principal. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona la frase subordinada. Empecemos. Para recordar un poco la estructura de la frase principal, vamos a echar un vistazo. Lo más importante en una frase principal es que el verbo conjugado siempre está en la segunda posición, ¿vale? Y ahí vemos un ejemplo. Er gibt dem Kind heute den Ball. Él da al niño hoy la pelota, ¿no? Aquí el verbo está en segunda posición. El sujeto es en verde porque es en nominativo. El fondo aquí es en rojo de la imagen porque geben es irregular aquí, por eso dice gibt. En naranja es el complemento indirecto en dativo y la pelota es en azul porque es en acusativo, ¿vale? Entonces, esa sería una frase principal como ejemplo. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo cambia la frase si cambiamos la frase en una frase subordinada? En primer lugar, tenemos que entender que cada frase subordinada necesita una frase principal. No puede ser una frase subordinada por sí solo, ¿vale? Hace falta siempre una frase principal. Por ejemplo, vamos a poner una muy simple. Alle sind hier. Todos están aquí, ¿no? Después viene siempre una coma, ¿vale? Y ponemos la frase subordinada. Y por ejemplo, podemos empezar una frase subordinada con una conjunción. Y la conjunción aquí es weil, porque, ¿vale? Recuerda, si preguntamos por qué, es warum. Y para responder el por qué, weil, ¿no? Normalmente la frase principal tiene esta estructura, pero el weil tiene el poder para empujar el verbo de la segunda posición al final. Por eso tengo este símbolo, estamos empujando, ¿no?, el verbo al final. Y por eso la frase se queda así, ¿no? Alle sind hier, weil er dem Kind heute den Ball gibt, ¿no? Todos están aquí porque él al niño hoy la pelota da, ¿no? Suena muy extraño, pero tiene que ser así, ¿vale? Si ponemos el verbo en segunda posición, se entiende, pero no es correcto. Tiene que ser al final, porque weil empuja el verbo al final. Y hay otras conjunciones, ¿no? Por ejemplo, la conjunción das, ¿no? Que. Un ejemplo, er sagt, él dice que. Er sagt, dass er dem Kind heute den Ball gibt, ¿no? Das también empuja el verbo al final. Ob, sí, ¿no? Er fragt, él pregunta, sí, ¿no? Er fragt, ob er dem Kind heute den Ball gibt. Lo mismo, ¿no? El verbo al final. Y uno más, wenn, cuando, ¿no? Alle sind hier, wenn. Todos están aquí cuando, ¿no? Alle sind hier, wenn er dem Kind heute den Ball gibt. ¿Vale? Entonces, importante, tenemos estas palabras que empujan el verbo al final y así tenemos una frase subordinada. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una frase principal con dos verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí el pasado, por eso también tienes ahora el color gris del fondo. Er hat dem Kind gestern den Ball gegeben. Él ha al niño ayer la pelota dado. ¿Y cómo cambia ahora la frase subordinada? Ok, vamos a poner alle waren hier. Todos estaban aquí. Als, cuando utilizamos en pasado, el cuando, utilizamos als en vez de wenn. Ok, recuerda, als. Y aquí tenemos también la estructura de la frase principal. Y otra vez, el als, la conjunción, empuja el verbo que conjugamos al final. Venga.
Entonces la frase queda así, ¿no? Alle waren hier, als dem Kind gestern den Ball gegeben hat. Mal, aún más extraño, pero al final gegeben hat, ¿ok? El hat está al final, así tiene que ser, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, si tenemos un verbo modal, como wollen. Will, ¿no? Él quiere. Will dem Kind heute den Ball geben. Y un ejemplo, sagt, dass dem Kind heute den Ball geben will. Will es el verbo que conjugamos y lo mandamos al final. Sí, y estas son un poco las conjunciones más importantes, ¿vale? Para las frases subordinadas como weil, das, ob, wenn, als, ¿vale? Hay más, pero este es para mi curso para principiantes, ¿vale? Esta es la frase subordinada, ¿no? Muy importante para saberlo, porque aquí yo veo que mucha gente todavía tiene problemas, pero siempre recuerda que estamos empujando el verbo a la última posición. Muchísimas gracias por ver este vídeo y recuerda, la gramática es opcional. Siempre pone el foco en escuchar y hablar. Muchísimas gracias y te veo pronto en un siguiente vídeo.